Tipo, porque mi abuelo lo ha visto una vez, de repente se le oscureció todo y se rayó un montón. Y se hacía como un aro de luz. Paran los pájaros de piar, todo se queda en silencio. Y ahora vienen los 4 jinetes del apocalipsis y aquí hemos terminado. Iremos a verlo al campo. Durante miles de años, los eclipses han fascinado al ser humano. El día se convierte en noche y el cielo cambia. No es de extrañar que durante mucho tiempo se pensara que había magia detrás de esto, que había cierta mística. Pero la realidad es mucho más fascinante, porque los eclipses no son magia, son ciencia. Es un momento en el que la naturaleza hace una cosa que no se puede replicar en ningún laboratorio y que muchos investigadores de distintas disciplinas aprovechan para responder a preguntas de las que todavía no tenemos respuesta. Bienvenidos a Cuando cae la noche por un momento, un videopodcast de RTV Noticias. Yo soy Daniel Cargol y nos encontramos en el Hostal La Pedriza de Manzanares El Real, en la Sierra Norte de Madrid, un sitio en el que por suerte o por desgracia no hay ninguna habitación libre para ver el eclipse este 12 de agosto. Y para entender lo que se va a descubrir con este fenómeno astronómico, nos acompañan dos investigadores. Valentín Martínez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Valentín. Hola, buenos días. Es un placer estar con todos vosotros. Y también está con nosotros Irene Mendoza, investigadora de la Universidad de Sevilla y coordinadora del proyecto Ecoclipse. Bienvenido. Muchas gracias, Dani. Bueno, cuando hablamos de un eclipse casi siempre pensamos, ¿no?, que es un espectáculo, pero este espectáculo nos permite hacer ciencia, Valentín. Correcto. Yo he tenido la suerte en mi vida de ver 3 eclipses totales solares y quiero subrayarlo de totales. Tienen un momento mágico y ya es algo de mágico, algo de místico, es algo inolvidable. Es un momento precioso, bello. Pero efectivamente se puede hacer ciencia porque lo que ocurre durante un eclipse total solar, lo más importante es que vemos una capa del sol que siempre está ahí, pero que el azul del cielo no nos deja ver. Y cuando se apaga durante el eclipse el azul del cielo aparece la corona solar. Entender la corona solar es fundamental para entender las estrellas, para entender cómo estamos impactados por esas explosiones que pueden ocurrir en esta corona solar, y es la ciencia que hacemos durante el eclipse. Claro, pero es como curioso, ¿no? Porque hay satélites y hay distintos puntos de observación que ya están mirando todo el rato al Sol. ¿Qué nos aporta el eclipse? ¿Qué no nos aportan estos satélites? Efectivamente, hay satélites que están viendo la corona solar todo el día, en todo momento. Pero ir al espacio es muy caro, es muy caro. Entonces, lo que puedes llevar siempre es relativamente simple. Cuando vemos la corona solar desde Tierra, primero observamos en otro color. Desde el espacio se observa fundamentalmente el ultravioleta, que es lo que nunca se puede observar desde la Tierra. En el espacio siempre haces cosas que no puedas hacer en Tierra, ¿no? Aquí en Tierra lo que observamos es luz visible, la que podemos ver con nuestros ojos. Y siempre en astrofísica, cuando utilizas diferentes colores, estás viendo cosas distintas. Con lo cual, vemos cosas distintas, complementarias a los que se ven desde el espacio, y podemos poner una instrumentación más compleja que costaría mucho dinero llevar al espacio. O sea que es complementario y todo es útil. Mientras Valentín va a estar mirando hacia arriba, Irene, vosotros estáis más pendientes de lo que ocurre aquí abajo. ¿Qué es lo que vais a hacer? Pues nosotros lo que vamos a hacer es grabar los sonidos que están asociados al eclipse y grabar el sonido de los animales vocalizadores que cambian sus vocalizaciones durante ese momento del eclipse y entender así qué es lo que pasa cuando de golpe se pone la noche de forma inesperada en un momento inesperado del día. Dices animales vocalizadores. ¿Exactamente cuáles son estos animales? Bueno, pues hay varios animales vocalizadores, empezando por los insectos, los anfibios, bueno, los humanos, los mamíferos, pero en nuestro caso vamos a estudiar las aves y los murciélagos. Pensamos que sobre todo los murciélagos son los que van a responder más, porque son animales vespertinos, crepusculares, o sea que están ya al final del día activos, y entonces pues si ese día, el 12 de agosto, se pone el sol, digamos que empieza a ponerse antes, pues seguramente empiezan a salir de sus dormideros, mientras que las aves, pues el comportamiento va a depender según el hábito, sea un hábito nocturno o diurno. Las nocturnas seguramente se activen y las diurnas pues empiecen como a silenciarse en el momento del eclipse. Y va a poner a prueba muchos años de investigación. Valentín, en astrofísica estáis prediciendo cómo va a ser esa corona solar de la que hablabas antes. Sí, correcto. La corona solar necesitamos entender cómo se genera. Tiene una propiedad que ya la hace muy interesante, y es que tiene millones de grados. ¿Por qué consigue tener millones de grados cuando la superficie del Sol está a 6.000 grados? Es algo que no entendemos bien. Tenemos una serie de teorías, una serie de modelos,
Tiene que ver con ese jugador que es muy importante en todos los fenómenos astrofísicos, que es el campo magnético. El campo magnético es lo mismo que en la Tierra tenemos un campo magnético que nos dice dónde está el norte, dónde está el sur. Con una brújula podemos apuntar al norte. Hay campos magnéticos en toda la astrofísica. Digamos imanes distribuidos. En el Sol hay muchísimos, están en constante interacción, en constante movimiento, y sabemos que a partir de ahí se generan esos millones de grados. Tenemos esos modelos, pero lo que hay que hacer siempre en ciencia es coger los modelos y compararlo con lo que se ve. Los modelos te van a predecir algo y lo que tienes que hacer es compararlo, y cuando lo comparas sabes qué es lo que estás haciendo mal y sabes qué es lo que tienes que corregir. Eso es lo que vamos a hacer durante el eclipse. Veréis si el modelo tenía razón o si estabais equivocados y en qué fallabais para poder ajustar. Totalmente correcto. Yo siempre digo que lo bonito en ciencia es fallar y equivocarte y darte cuenta de que no sabes todo lo que pensabas que sabías, y aprender a partir de ahí, poder corregir los modelos y hacerlos más precisos. Es un camino que nunca llega a la verdad total, pero que poco a poco se va alcanzando pues una precisión. Necesitamos tener una precisión determinada para poder modelar la corona solar y saber cómo nos va a impactar en la Tierra, con lo cual es un momento único en un eclipse que nos va a permitir esa comparación con los modelos. Irene, vosotros estáis trabajando con hipótesis. ¿Esperáis que algunas especies reaccionen antes que otras, entre las aves y los murciélagos? ¿Hasta qué punto, hasta que llegue el eclipse, lo vais a saber, ¿no? ¿Cómo lo vais a medir? Bueno, pues porque también hay modelos de inteligencia artificial que nos permiten detectar automáticamente qué ave está o qué murciélago está vocalizando. O sea, nos permite saber qué especie es la que está emitiendo ese sonido. Y lo que vamos a hacer es grabar los sonidos durante el eclipse. Lo vamos a hacer 2 días antes, el día del eclipse, y 2 días después. Y vamos a utilizar una grabadora como esta que tenemos aquí, que hay varios modelos. Se llama una grabadora acústica pasiva. Entonces nosotros la programamos y la dejamos puesta en el campo, pues eso, 2 días antes. Y ahí vamos a poder grabar todo lo que pasa y podemos comparar cómo eran los sonidos de los animales el mismo día del eclipse y cómo fue el día antes o el día después, como digamos que el eclipse es el experimento y los otros días actúan de control para comparar. Y así también pretendemos ver esas hipótesis que tenemos si se comprueban o no. Para poner todas esas grabadoras, entiendo que hay detrás un equipo grande, ¿verdad? Pues sí, soy muy afortunada porque he conseguido meter en esta aventura a más de 100 colaboradores de toda la península ibérica, incluyendo Portugal. Y la verdad que todos son colaboradores altruistas que han puesto su propio equipo a disposición del proyecto, con sus propios medios. Las pilas las ponen ellos, las grabadoras también. Van al campo, colocan las grabadoras, las quitan luego y nos van a mandar los audios, y nosotros nos encargamos de coordinar todo esto y del análisis de los datos. Entiendo que vosotros en el instituto también tendréis un equipo de despliegue grande. Vamos a estar en la ciudad de Palencia, vamos a ser un total de 40 personas. Es un equipo muy internacional. Vamos a tener 15 ingenieros de Marruecos, de la Universidad Politécnica Mohamed VI. Van a haber unos 20 del Astrofísico de Canarias, van a ser ingenieros y científicos. Y luego tenemos un equipo de unas 10 personas que viene de Estados Unidos, también astrónomos, gente con experiencia que nos va de alguna manera a entrenar para tomar datos durante un eclipse. Antes comentabas, ¿no?, que el eclipse, habías vivido unos cuantos ya, que tiene cierta mística. En lo personal, este va a ser mi primer eclipse total. En tu opinión, ¿qué es lo que más llama la atención de un eclipse? Bueno, sin duda, la corona solar. Y no lo digo por deformación profesional, también, pero es la corona solar lo que es absolutamente impresionante. ¿Qué es lo que ocurre? Está el momento de parcialidad en donde la luna va poco a poco ocultando el sol. Es un momento, bueno, interesante, está bien. Ahí hay que ponerse siempre las gafas de eclipse, siempre. Nunca, mientras haya amarillo, nunca hay que mirar directamente al sol. Cuando llega la totalidad, que es el momento en donde ya no hay amarillo del sol, hay que quitarse esas gafas y lo que aparece es la corona solar. Es un momento inolvidable, completamente inolvidable. Cuando yo empiezo las charlas que estoy dando sobre el eclipse, pregunto a la gente, ¿quién ha visto un eclipse total solar? Y cuando los veo así preguntándose, les digo, si os estáis preguntando si era total o no, es que no lo era, porque el total no se olvida nunca, y es por la corona solar. En tu caso, Irene, ¿qué es lo que tienes más ganas? No sé si has visto ya alguno total o no. No, por desgracia nunca lo he visto, pero pues así que tengo muchas ganas de disfrutar de este. Y yo propongo que no solamente se vea con los ojos, a ver si qué piensa Valentín, sino que también se sienta con los otros sentidos. O sea que aparte de la corona y todo lo que podamos ver con los ojos, hay otras sensaciones, como por ejemplo hay un cambio de temperatura que va a afectar al sentido del tacto, y luego también va a haber cambios en los sonidos de los animales, bueno, y de la gente que esté viéndolo. Sobre los proyectos en los que estáis, la gente en casa estará pensando, vale, los proyectos molan, parecen muy interesantes, pero luego, ¿en qué es en lo que se traducen? Porque, Irene, vosotros no estáis estudiando solo a los animales por curiosidad, detrás hay algo.
Sí, o sea, yo trabajo en ecoacústica, que es intentar entender cómo son los sonidos de la naturaleza. Entonces, a mí me interesa saber qué es lo que pasa con el eclipse, porque es un experimento natural en el que en vez de tener la luz encendida, como está ocurriendo actualmente, que tenemos un problema con la contaminación lumínica, que también afecta a los astrofísicos, es decir, cada vez las noches son menos oscuras y los cielos son menos limpios. Y queremos ver qué animales son más sensibles o menos a ese cambio de luminosidad. Y eso nos permite entender cuánto de vulnerables son al fenómeno contrario, al que haya cada vez más contaminación lumínica. Y Valentín, en el caso de la astrofísica, además de para ver la corona solar, que como bien decías antes, es inolvidable, ¿por qué necesitamos entenderla mejor? Bueno, lo que a mí me gusta recalcar aquí es que la Tierra como planeta está conectado magnéticamente a la corona solar. Estamos conectados constantemente. Ahora mismo en el planeta Tierra estamos recibiendo material que ha salido de la corona solar y está impactando con el sistema terrestre, en concreto con el campo magnético de la Tierra. Esas interacciones son muy importantes y han existido desde siempre. Lo que pasa es que ahora están impactando a nuestra tecnología. Lo que llamamos la meteorología espacial, que se crea de nuevo por explosiones en la corona, que se transfieren hasta la Tierra, transfieren energía, están impactando a los sistemas GPS, están impactando a los sistemas de producción de corriente, están impactando a las comunicaciones. De hecho, incluso los astronautas, si están paseando fuera de la Estación Espacial Internacional y viene una tormenta geomagnética, se tienen que meter dentro y protegerse, pues son radiactivas. O sea que nuestra sociedad tecnológica, según avanza y según depende de la tecnología, tiene una necesidad de poder empezar a predecir la meteorología espacial. Igual que predecimos la meteorología terrestre, pues en 50 años vamos a tener una aplicación que nos diga si la meteorología espacial va a retrasar nuestro cohete a la Luna o no. Y es hacia dónde vamos. Y para eso lo que es fundamental es entender la corona solar y por qué produce esas explosiones. ¿Pero nos tenemos que ir tan a futuro o a día de hoy ya la corona solar y todo esto ya nos afecta? Por ejemplo, en 1989 en Quebec hubo un apagón debido a una tormenta solar. Correcto. O sea, de hecho, la primera registro que tenemos de un impacto muy fuerte de una tormenta geomagnética, son así como se llaman, fue en 1859, en donde todo lo que es el sistema de telégrafos del Imperio Británico dejó de funcionar por una tormenta geomagnética, el evento de Carrington, el más grande que tenemos registros, ¿no? Pero efectivamente, Quebec perdió la luz durante todo un día por una tormenta geomagnética. Claro, Quebec está muy cerca del polo. Las auroras boreales, que se crean también por estas tormentas geomagnéticas, ocurren en los polos. Los polos son las zonas más afectadas, pero una que sea muy fuerte puede afectar a todo el mundo. Y efectivamente, o sea, que es algo que nos está impactando y sobre todo no es el sol que está cambiando, somos nosotros que cada vez tenemos más tecnologías que dependen de cosas que sí que van a estar impactadas por estos fenómenos solares. Parece que llevamos como muchísimo tiempo, ¿no? Hablando del eclipse de este 12 de agosto de 2026, pero vosotros ya estáis pensando en los que vienen. Se vienen tres, este 2026, el de 2027 y otro en 2028. Valentín, desde el punto de vista científico, ¿cuál es más interesante? Bueno, yo les pongo nota. Del 26 le pongo un 9,5 sobre 10. ¿Por qué? Pues porque es total. Vamos a ver la corona, pero como el sol está muy bajo y eso va a ser un problema para mucha gente a la hora de verlo. Claro, porque es a las 8, Es a las 8 ya. 8:30, y entonces va a estar muy bajo. Eso puede crear nubes o puede que incluso alguien vaya a un sitio y de repente haya un árbol o una serie de montañas que no te permitan ver el eclipse total solar. O sea que hay que pensarse un poco dónde quiere uno ir a ver el eclipse, ¿no? El del año que viene le pongo un 10 sobre 10. El del año que viene es el mejor. Esa nota es muy alta, ¿eh? Claro, es la mejor. ¿Por qué? Porque ocurre a las 10 de la mañana. Se va a ver en el sur de la península, va a ser el sur de Málaga, Cádiz. Cádiz es la mejor provincia para ver el eclipse el año que viene. Y Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son los mejores sitios para verlo, porque están justo en el centro de la franja de totalidad. Y va a tardar 4 minutos. El de este año es 1 minuto y 40 segundos. Desde luego, para los científicos, 4 minutos viendo la corona solar nos va a permitir hacer muchísima más ciencia. Este año nos vamos a entrenar, pero el año que viene es cuando nos vamos a hacer más el proyecto científico. Y el del 28, y eso lo quiero decir, es un eclipse anular, y también he visto un eclipse anular. A ver si le pongo un 3 sobre 10. ¿Qué pasa? Que no vamos a ver la corona solar ahí. Ahí nunca se hace de noche del todo. Hay un anillo alrededor del Sol que no se apaga y por tanto es otra experiencia. Es bonito, se llama el anillo de fuego, yo he visto uno, pero desde luego no es comparable a un eclipse total solar. Para nosotros, para los científicos que queremos estudiar la corona, hay 2 eclipses solo.
Y en vuestro caso, el hecho de que el eclipse vaya a durar más y se vean otros puntos de la geografía, entiendo que también afectará. Hablo del de 2027. Claro, también como dice Valentín, son diferentes. O sea, los dos ocurren en agosto, que es curioso, pero uno ocurre, pues eso, al final del día, con lo cual el comportamiento que nosotros predecimos para los animales va a ser muy diferente que el otro, que va a ser justo por la mañana. Entonces, ¿ahora qué pasa en este eclipse del 12 de agosto? Pues que ya es casi en la puesta del sol. De hecho, en algunos puntos, como en Mallorca, ya no habrá sol después del eclipse, mientras que en Galicia, hacia el oeste, sí tendremos todavía una segunda amanecer. Entonces, los animales van a responder diferente, pues en Mallorca, que ya va a ser la noche, mientras que en Galicia todavía hay un segundo amanecer y puede que vuelvan a cantar o puedan a vocalizar después de ese segundo amanecer. Eso por una parte, mientras que en el 2027 pues va a ser a mitad de la mañana, con lo cual el cambio de temperatura va a ser todavía más patente y el cambio y siempre va a haber un segundo amanecer en todos los puntos geográficos. Pues parece que este eclipse no es el final de nada, solo es el principio. Durante poco más de un minuto el cielo cambiará. Y como hemos visto, ese instante ayudará a entender mejor el funcionamiento del Sol, cómo reacciona la vida en la Tierra e incluso qué se puede hacer para proteger nuestra tecnología. Mientras millones de personas van a levantar la vista para ver el eclipse y disfrutar de un espectáculo de la naturaleza, cientos de investigadores aprovecharán ese instante para realizar ciencia. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Valentín, por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias a ti, Dani. Y hasta la próxima.